Hola, ¿qué tal? Quería hacer un video extra esta semana para charlar un poco sobre los primeros 4 capítulos que estuvimos escuchando en los últimos días. Yo creo que los primeros 4 capítulos son los más importantes en el camino de crecimiento de las personas. Es el primer indicio de esta conversación que tenemos adentro. El libro arranca, por supuesto, con la voz adentro de la cabeza. ¿Quién no ha tenido alguna vez problemas con la voz interior y que le dice comentarios negativos y demás, ¿no? El primer ejemplo de cómo se llamaba esa persona es como, uy, sí, me pasa todo el tiempo y yo creo que es común a todos, ¿no? Nos hace ver cómo uno se cree la voz que está adentro de la cabeza, ¿no? Incluso se hacen viajes al mundo. Ay, tengo que ir a conocer, a encontrarme a mí mismo, a India o a otro país, o no, necesito tomarme un tiempo para conocerme a mí mismo. Y que realmente uno no es ninguno de todos los que va a encontrar. Uno siempre es el observador de esas voces que están adentro de la cabeza, ¿no? Y el primer capítulo es fundamental en cuanto a eso, a darnos cuenta de dónde es que viene y cómo de forma natural nosotros le damos un trabajo a la cabeza que es de hacer que todo el mundo coincida, que las experiencias que entran en el mundo a través de nuestros sentidos no sean difíciles de tener. Es como el ejemplo que da en el final del capítulo diciendo: hace frío, la voz empieza a hablar sobre, ay no, qué frío que hace. ¿De qué sirve de que haya una voz adentro de la cabeza diciendo que hace frío? Bueno, cuando uno lo verbaliza adentro de la cabeza, puede tomar el control de lo que está pasando, de la experiencia, y deja de ser dolorosa para decir, bueno, hace frío, pero estoy llegando a casa, ya voy a dejar de tener frío. Bueno, la cabeza deja de hablar de una forma porque el trabajo que vos le diste a tu cabeza es justamente de verbalizar el mundo y hacerte sentir bien, ¿no? El trabajo que tiene la cabeza es de que vos te sientas bien o que dejes de sentirte mal. Y eso es lo que genera el sufrimiento. ¿Qué diferencia hay entre dolor y sufrimiento? Dolor es, estoy afuera, hacen 2 grados, tengo frío. Eso es dolor, es mi cuerpo siente que hay 2 grados y le duele que haya 2 grados. Porque si no le duele y se queda afuera, tiene riesgo de enfermarse y se muere. Pero el sufrimiento viene de otro lado, el sufrimiento lo genera la cabeza. El sufrimiento es, ay, no te puedo creer que salí sin abrigo. Eso es sufrir. ¿Por qué? Porque te hace sentir mal porque saliste de tu casa sin abrigo. Y ese sufrimiento se puede empeorar. ¿Y cómo es que empeora? Con tu propia cabeza. Que tu propia cabeza te dice, ¿cómo es posible que salgas sin abrigo? Cuando a la mañana viste el pronóstico del tiempo y sabías que iba a hacer frío más tarde. Vos que sos una persona que no puede ni siquiera cuidarse de vos misma. Y si no podés cuidarte vos mismo, ¿cómo pensás cuidar a tu familia? Eso es sufrimiento. Dolor es, estoy en la calle, hacen 2 grados y tengo frío. El sufrimiento es todo lo que la cabeza genera a partir de ese dolor inicial. Y la clave está en entender eso, en que no sos la voz de tu cabeza, no sos los sentimientos que estás sintiendo, que es precisamente lo que pasa en el capítulo que sigue, ¿no? El siguiente capítulo es cuando hablamos del compañero de habitación interno. ¿Hiciste el ejercicio de imaginarte que la voz interior es una persona física al lado tuyo? ¿Lo hiciste ese ejercicio? Es fantástico. Yo lo usé durante mucho tiempo para cuando mi cabeza empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Simplemente sacá todo lo que te dice e imagínate que hay una persona al lado tuyo hablando sobre eso. Es mágico. Automáticamente la conversación se termina porque simplemente estás observando
toda esa conversación interna y en lugar de decirte, ay, sos una porquería de persona porque no tenés el abrigo y porque no, ¿cómo vas a cuidar a tu familia si no te cuidás a vos mismo? Es simplemente una persona que está totalmente desquiciada al lado tuyo hablando de lo desquiciado que es todo eso. Bueno, ese ejercicio me encanta, a mí me encanta ponérselo ese ejercicio a mis alumnos para que empiecen a entender, ok, es tu cabeza que está hablando de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y la importancia de empezar a dudar. Al final del capítulo empieza que vos tenés que dudar de todo lo que te dice a la cabeza. No es tu consejero tu cabeza. Todo lo que te dice tiene una visión sesgada por todo lo que le pasó en su pasado. Es decir, en un minuto la voz interior te está diciendo a esa persona no le importás, no te quiere, se olvidó de vos, ves que nadie se preocupa por... Y de repente pasa algo que te cambia el concepto de esa persona y decís, ay no, realmente me ama, es la persona más importante, qué bueno que lo tengo. Pero hace un minuto te estaba dando el consejo de que si te llama por teléfono ni siquiera le hables. Y ahora le estás diciendo, ay, ok, ¿te olvidaste de eso? ¿Vos le pedirías consejo matrimonial o consejo a esa persona? O si fuera un terapeuta, ¿le harías caso a ese consejo? Literalmente te hago esa pregunta. Bueno, claramente no, sin embargo, eso es lo que vos haces todos los días, ¿ok? Después, el tercer punto, bueno, ok, si vos no sos la voz de adentro de tu cabeza, si vos no sos tus emociones, ¿quién sos vos realmente? Y acá está el consejo de Ramana Maharshi, que es terrible, eso de que primero no soy mi nombre, no soy las letras de mi nombre, después no soy este cuerpo en el cual estoy viviendo, no soy toda mi historia, no soy la persona que trabajó en tal cosa, si no hubiera sido la persona que trabajó no hubiera existido, no soy el esposo de Emilce, que si mi esposa no existiera yo no existiría, y esa conversación y darse cuenta de que no soy nada de lo externo, no soy nada de mis experiencias, no soy nada de lo que mi cabeza llega a decir, yo soy simplemente el observador de todas estas cosas que están pasando. Y por último, en el capítulo número 4, que es realmente cómo es que funciona la cabeza. Acá está el ejemplo de la película de James Bond, ¿no? Que como nuestra experiencia es como si estuviéramos adentro de una película en la cual nos conectaron a través de los sentidos, el tacto, la visión, y es así como se ve realmente. Como que si vos te imaginás una película en la que vos de repente te conectaran y vos tuvieras las mismas experiencias que el actor, tuvieras los mismos pensamientos y las mismas emociones, estuvieras sintiendo lo mismo, literalmente te verías totalmente perdido porque los pensamientos de la película serías vos, las emociones de esa película serías vos. Es como una maravilla todo lo que pasa en ese capítulo. Es así como es la vida. Este es el pequeño resumen, espero que no fue tan pequeño, pero es un pequeño resumen de los 4 capítulos primero que hemos estado escuchando. Ahora pueden conocer a la voz que está relatando, que está hablando sobre estos capítulos. Y lo que quiero dejarles como desafío, que empiecen a buscar formas de practicar todo lo que van aprendiendo en su vida cotidiana. ¿Cómo es que vas a todo lo que estás aprendiendo? Acá que no sea solamente conocimiento. Bueno, no debería decir acá, debería decir de la voz que están escuchando, pero cómo que no se quede solamente en conocimiento, sino que aprendan a trabajar con eso, y que cuando tengas experiencias en tu día cotidiana que te generen emociones, ok, recordá quién sos vos realmente. Si tenés un diario, empezá a tomar nota de todas las veces que tuviste emociones que no te hicieron sentir bien y cuál fue tu reacción. ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Fue neutral? ¿O cómo es que venís reaccionando durante eso? Bueno, te mando un abrazo grande. Por supuesto voy a estar acá todas las semanas con más capítulos del libro, y mi deseo más importante es que puedas vivir una vida sin sufrimiento. Acá voy a estar para ayudarlos. Les mando un saludo grande. Chao.